que si todo el mundo quiere ser feliz es tan difícil? Pues yo me he hecho esta pregunta muchas veces, de muchas formas y durante mucho tiempo. Incluso eso, me aumentaron las dioptrías de las gafas intentando dar con la respuesta observando mi entorno, intentando despejar ese pesado balón de la frustración que me estaba generando no terminar nunca de sentirme a gusto con nada. La primera conclusión que saqué de mi trabajo de campo, de andar por casa, fue que en realidad la vida no había ido de ser feliz hasta hace muy poco. Iba de otra cosa. Iba de establecerse, de conseguir un trabajo lo más para toda la vida posible, ganar dinero, la casa, el coche, los hijos, todo eso, ¿no? Yo crecí con esa idea y con ese ejemplo y probablemente muchos de vosotros también lo hicisteis. Sin embargo, eso, ¿no? Esa idea que parece incuestionable, ¿no? y que representaba como el éxito, no iba nada conmigo. Así que bueno, si me preguntasen, ¿tú de verdad crees que te han enseñado a ser feliz? Pues yo diría que no, que nos han enseñado a cómo buscar seguridad. Y ahí nos soltaron. En el tablero de un juego de mesa del que conocíamos todas las reglas para ganar, pero que cambiaron de repente radicalmente porque es que resulta que nadie se lo está pasando bien. Es más, muchos lo estamos pasando fatal. La segunda conclusión que saqué, observando a los que, como yo, querían ser felices, era que los seres humanos somos auténticas máquinas de aprender, lo que sea, a cualquier edad, da igual la materia o incluso la faceta de la vida. Y bueno, sin embargo también me di cuenta de que para ser feliz uno tiene que saber tomar sus propias decisiones. Pero bueno, me voy a presentar. Me llamo Bea, soy una loca del orden y me dedico a hacer fotos. Cuando digo loca, no lo digo en plan de broma, o sea, realmente lo soy. Nivel, yo tenía 12 años, iba a casa de mis amigas y les ordenaba la habitación por puro placer. Os podéis imaginar lo que me querían mis amigas. A modo de anécdota, esta me encanta, una vez mi mejor amiga, su madre, le había comprado una entrada para ver a Beyoncé. Y le dijo, como no ordenes tu habitación, no vas. Y yo dije, tía, vamos, a tope, en plan, a mí, en plan, de repente fue como la excusa perfecta para mostrarme tal y como era, sin tener que fingir que estaba escuchando cuando me hablaban y yo no estaba ordenando los libros por colores y tamaños. Entonces, fue maravilloso, fue como, bueno, claro, y ella en plan, ¿qué dices? Y yo, vamos a ordenar, yo te ayudo. Yo ni siquiera iba al concierto, matiz, o sea, yo no ganaba absolutamente nada. Cuando me hice mayor, cogí una cámara y descubrí que, además del orden en las estanterías, me flipaba aún más el orden visual. No te digo ya lo que me gustaba inmortalizarlo para el resto de la eternidad en una foto. Actualmente vivo enteramente de crear contenido y transmitir ese orden y esa belleza para otros a través de Instagram. Aunque bueno, por cómo empezó esta historia os podéis imaginar que esto no siempre ha sido así. Hace tan solo 5 años yo era una chica con una licenciatura en Sociología con la que no sabía qué hacer, un máster con el que tampoco, que trabajaba en el Starbucks y que no se veía a sí misma ganando más de 1.000 euros al mes el resto de su vida. Vamos, que si cogías un diccionario y buscabas, a ver, perdida, salía mi cara. Un día, cansada de sentirme así, como porque creo firmemente que la frustración tiene un techo, me rompí, peté. Peté y pedí ayuda. Pedí ayuda y empecé a buscar respuestas a por qué me sentía así en el único sitio en el que nunca me había parado a mirar. Aquí arriba. Lo que pasó después fue algo parecido cuando coges una tostadora y la enchufas a una toma de corriente, que funciona. Hoy quiero compartir con vosotros mi viaje hasta aquí y cómo, a través de conectarme conmigo misma, de aprender a dar valor a lo que pienso, conseguí convertir mi pasión en mi trabajo. ¿Alguna vez os han dicho esa frase de haz lo que te gusta y tú no has sabido qué hacer? Yo, mazo sí. Y claro que sí, porque para mí el camino de la felicidad era algo que venía marcado de casa, indicado, y yo simplemente tenía que seguirlo. Sin embargo, eso, como os decía antes, una de las cosas más importantes que aprendes cuando quieres ser feliz es que, por obvio que parezca, tú tienes que tomar tus propias decisiones. Y bueno, la cosa es que tienes 18 años, estás ahí, tú que no has tomado una decisión jamás ni sabes de qué va esa vaina y tienes que decidir qué vas a hacer el resto de tu vida.
Y digo el resto de tu vida porque lo concibes con ese dramatismo, en plan, Dios, que me voy a equivocar. Y bueno, a la hora de tomar esa decisión, yo no tuve en cuenta qué me llenaba o qué me gustaba. Sencillamente porque yo nunca me había parado a definir esas cosas en mi vida y mucho menos le había dado una importancia primordial. Así que no, yo tuve en cuenta un montón de variables que resultaron ser exactamente lo que me hacían ser lo menos yo misma posible. ¿No? Pues pensé, a ver, de entre las cosas que me interesan, ¿de qué hay curro? ¿Qué tiene mejores salidas? ¿Qué profesión seguro nunca se va a extinguir? En fin, ¿cómo gano más dinero? Todo eso. También me puse a pensar en qué pensarían mis padres, mi familia, la gente que me quiere, mis amigos. Y un colectivo de personas desconocido, pero curiosamente siempre súper importante para mi cabeza, llamado la gente. Porque si algo yo tenía súper claro era que yo quería encajar. Yo, un outsider, no. O sea, yo no. Entonces, bueno, todo esto que cuento así, como de una manera como muy desglosadita, en realidad fue mucho más inconsciente y fue como mucho más rápido. Para mí fue más como si se tratara de un automatismo, ¿no? En plan de yo y todos los que tenía al lado hicimos lo que otros antes habían hecho cuando había que decidir un futuro. Tu futuro, que era pues, una listita de carreras universitarias, no de otra cosa. Mi interés por lo social, por el funcionamiento de las personas y por la historia hicieron que terminase estudiando sociología. Yo tenía 17 años cuando empecé a hacer fotos y 24 cuando acabé una carrera que, bueno, que no me malinterpretéis, me gustaba. Era súper interesante, pero yo no me veía haciendo nada con ella. Durante todo ese tiempo, sí, yo estaba haciendo lo correcto, pero también vivía con un sentimiento de frustración constante, pensando que nada me podía definir porque yo no era buena haciendo nada, sabiendo que en realidad lo que me pasaba era que tenía un pánico terrible a demostrarme a mí y demostrarle al resto que era bueno haciendo algo que se salía del camino, haciendo fotos. Al final, el miedo a lo desconocido, a lo nuevo, a lo que no conocemos, a decepcionar a los que queremos, a no ser lo que otros que queremos y nos quieren esperan de nosotros, nos lleva a tomar siempre las decisiones como que consideramos más seguras. Pero aquí va el spoiler, es 2019 y lo que ayer era seguro, hoy no lo es. Las reglas del juego cambiaron. Llegó Google, Internet, la globalización, los vuelos baratos, los cohetes de Elon Musk y el tablero se fue a la mierda. Aunque creo también que el cambio es mucho menos nuevo de lo que pensamos. Bob Dylan ya decía eso de no hay nada tan estable como el cambio. Y es verdad. Hay una variable que sí que es estable. Y es que la relación entre lo bien que hago algo y lo a gusto que lo hago es directamente proporcional. Y para hacer las cosas bien, tengo que saber qué quiero hacer. Y para saber qué quiero hacer, tengo que escucharme y dar valor a lo que pienso y a lo que siento. Yo no conectaba conmigo misma porque decidí dar más valor a las opiniones de otros que a la mía. Yo lo entendí. También me gusta mucho hablar de que, bueno, esto no es fácil de explicar. Y no es fácil de explicar porque es una batalla como que se libra aquí arriba, que es un proceso lento y que además es tremendamente personal. Una cosa que aprendí también es que el camino del autoconocimiento, y más cuando estás aprendiendo a hacer algo tan nuevo como escucharte, también te remueve. Y implica estar preparado para abrir un montón de melones que no sabías que estaban, o quizás sí, para los que necesitas una serie de herramientas emocionales que igual tienes, igual no, y que, en fin, es un proceso lento, es un aprendizaje lento. Y, en fin, va mucho más allá de la mera idea de pues, quiero ser feliz o quiero cambiar algo. Ese es el comienzo y es maravilloso. Digo esto porque nada odiaría más que esto fuera la típica charla motivacional de la que te vas con la sensación de que te están diciendo que si no eres feliz es porque no quieres. Que si tú quieres, puedes. Y sin ser mentira del todo, tampoco me parece una verdad absoluta. Porque, como os digo, hay mil cosas en medio, es un proceso lento, que cada uno tiene sus tiempos, que es importante respetar tú mismo y respetar de los otros, y en fin, no es fácil. Yo
hice mi cambio de mentalidad. Yo un día, pues es como os cuento, ¿no? Peté, hice tal, lo entendí y de repente hice clic y todo esto que os he contado, de repente lo hice mío. Porque yo podía seguir tomando las decisiones de otros, podía seguir empeñándome en, no, yo quiero seguir el camino que me dicen porque yo quiero encajar, porque es que... Pero en toda esa insatisfacción había algo que siempre era estable y que nunca se iba. Mis fotos y mi orden. Todo ese cambio de mentalidad tuvo una repercusión directa en la forma en la que yo hacía fotos. No solo porque lo hacía apasionadamente y casi constantemente, sino porque lo hacía sin miedo. También sin pretensiones, simplemente como algo que me hacía estar más conectada conmigo misma. Como consecuencia de todo eso, mis fotos empezaron a hablar más de mí que nunca. Y no me refiero solo a lo que me gustaba, sino eran un reflejo de mi personalidad. Yo, una psicótica del orden en todas las facetas de mi vida, cogí el rasgo más característico de mi personalidad y lo convertí en el centro de mis fotos. Y así surgieron como mis 3 pilares fotográficos, que es eso, la armonía en los colores, la importancia de las composiciones como equilibradas y simétricas y la importancia de la luz. Así un día, una chica llamada Rocío vio lo que yo hacía y me preguntó si quería hacer las fotos para las redes sociales de su marca, Real Fábrica Española. Si algo me había regalado este cambio de mentalidad, además de hacerme sentir más yo misma que nunca, eso era una nueva actitud. Una nueva actitud hacia lo desconocido y hacia lo nuevo. Ahora que sabía con total seguridad que todo podía cambiar en cualquier momento y que mientras que yo estuviera bien, todo estaría bien, dejó de darme miedo todo lo que no venía con instrucciones. De repente me planté en el mundo con una actitud pues, abierta, curiosa y sobre todo cero limitante. El poder de decidir si algo era bueno o malo para mí siempre lo tendría yo. Entonces, de repente a mi entorno todo me parecía como potencialmente de ser exactamente lo que yo quisiera que fuera. Y es curioso porque yo que toda mi vida había seguido el camino como de lo normativo por miedo a no tener el control de mi vida, terminé aprendiendo que precisamente siguiendo ese camino era como lo perdía del todo. Una vez hube desbloqueado en mi cabeza la posibilidad real de hacer fotos para otros, abracé la idea de que igual en el desconocido mundo de la creación de contenido, que por entonces no estaba ni mucho menos como está ahora, podía haber una profesión. Gracias a eso yo tomé mi decisión y vinieron muchos clientes después de Rocío que me han permitido vivir enteramente de la fotografía estos 4 años. Y no solo eso, sino con los que he podido seguir aprendiendo cómo ser feliz haciendo lo que hago. Así a modo de anécdota, una vez una chica me dijo una cosa que os va a parecer igual una mierda, pero está en el top 3 de los halagos más bonitos que me han dicho nunca. Y me dijo, es que tú haces bonito lo que no es bonito. Donde yo no veo nada, tú ves algo y es que además puede ser precioso. Y yo, bueno, pues me puse así muy roja, me reí en plan de, ¡ah, qué vergüenza! Pero en realidad lo que le debería haber dicho es que igual donde tú no ves nada, yo estoy viendo equilibrio, estoy viendo colores, estoy viendo formas, estoy viendo orden. Y retratar el orden me da una satisfacción enorme, me estimula infinito y también me da trabajo. Que bueno, aunque os hable de trabajo, se puede aplicar a cualquier faceta de la vida. Si la vida fuera un videojuego, llegar a conectarse con uno mismo y tomar conciencia del enorme poder de decisión que tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestra vida sería como la primera pantalla y llegar a vivir de ello el malo final. También me gusta siempre decir que, porque creo que es importante, que vivir de lo que te apasiona no es ni mucho menos fácil. Tampoco está exento de que te equivoques y también acojona. Para mí, vivir de la fotografía significa una actitud perseverante, currante, una actitud de aprendizaje constante, una búsqueda de inspiración eterna, un networking permanente, en fin, y eso también es cansado, como cualquier trabajo. Además, también tienes que lidiar con cosas como las crisis creativas, con los clientes, los no clientes, los me ha pagado, no me ha pagado, y en fin.
Incluso yo tengo que lidiar con algo que es obvio, que es que soy una mujer autónoma, millennial, que curra de algo que igual mañana no existe y que cuando empezó la carrera ni existía. Pero sé lo que hago y sé por qué lo hago. Y saberlo y sobre todo vivir acorde a ello me ha traído hasta aquí, exactamente hasta el momento en el que yo quería estar. Os he hablado mucho del pasado, os he dado la turra sobre cómo llegué hasta aquí, pero no quería irme sin hablaros también del presente. Vivir conectado a uno mismo es un trabajo duro y diario, que también es cansado. Por alguna razón el enchufe siempre está queriendo salirse, ya sea por, bueno, pues por los demás o por ti mismo, es así. Incluso cuando crees que lo tienes todo bajo control y está bien sujeto, pasa alguien y de repente tira de él abruptamente. La vida, los retos, no dejan de generar que al final, claro que se dan situaciones en las que sintamos que ponen en duda que podamos confiar en nosotros mismos. Pero bueno, en mi caso, Instagram igual se acaba mañana. Igual yo mañana no tengo una forma clara de la que vivir. Pero sea cual sea el reto, yo no voy a dejar de ser una loca del orden y con la necesidad de hacer el mundo más bonito. Y mientras haya gente con la necesidad de crear productos, pero una incapacidad para transmitirlos de una manera bonita, sé que habrá un sitio para mí. Muchos de nosotros somos parte de una generación criada con una mentalidad, pero dueños de otra muy distinta, que vivimos cada día en nuestras cabezas un combate en el que ambas formas de pensar se pegan mientras el miedo está así mirando haciendo de árbitro. Sí, es difícil, claro que es difícil, pero al final la clave está, y lo que no podemos olvidar es que el poder de decidir si algo es valioso o válido siempre lo tenemos nosotros y que da igual tu momento de tu vida, la faceta o el aspecto de tu vida que quieras cambiar. No estás solo y siempre hay gente en el mundo que está intentando conectarse un poquito más con ellos mismos, que está intentando ser un poquito más felices. Yo os he hablado de cómo cambié la forma en la que me gano la vida, pero sea en esa faceta o en cualquier otra en la que sintáis que no estéis conectados o que no estéis felices, no tengáis miedo de desenchufar lo que no es vuestro, porque es que solo pueden pasar cosas buenas. Sí, vivir de lo que te apasiona es difícil, pero merece la pena intentarlo. Muchas gracias.